se van? Espero que estén excelentes. Les saludo más su amigo Curly Barber Shop y en esta ocasión les traigo el revisado del clipper de la marca WMAR, el NGX1, un equipo muy interesante por su motor, porque este equipo nos trae un motor vectorial, ya muchos de ustedes lo saben, así que vamos a estar compartiendo mi experiencia con este equipo, su uso, su potencia, su cuchilla, su sonido, todo en este video, y así ustedes pueden despejar sus dudas si lo compran o no lo compran. Así que vamos con el video. Antes de continuar con el video, quería comentarles que tenemos disponible nuestro canal de WhatsApp. En nuestro canal de WhatsApp yo lo estoy compartiendo de manera diaria lo que son ofertas de la tienda de AliExpress y de Amazon acerca de todo lo que son productos de barbería, clipper, trimmer, accesorios, y de esa manera pueden adquirir su producto en un buen precio y sobre todo comprarlos en una tienda confiable. Así que si están interesados, link en la descripción sobre ese canal de WhatsApp y también en el primer comentario fijado. Continuemos. Iniciemos esta revisión conociendo las características de este clipper. Este clipper nos trae un motor vectorial que va hasta las 10.000 revoluciones por minuto. Adicional tenemos una batería de 2.500 mAh que nos da 150 minutos de uso continuo. Esta batería se carga de 3 a 4 horas. Tenemos una palanca que tiene 5 posiciones y tenemos una cuchilla Faber en DLC color negra. Tenemos este equipo también se carga por USB-C y en su estación se carga a través de pines. Estas serían las características de este equipo. Continuemos con el video. Ahora vamos a estar conociendo lo que es el peso de esta herramienta. Vamos a estar colocándola en la pesa. Nos da un peso de 304 gramos. Recuerden que este equipo es un equipo bastante compacto con un housing metálico. Para mí es un peso bastante bueno. Vamos a estar comparando con el JRL. Tenemos aquí 280 gramos. Y si lo comparamos con el V003, recuerden que el V003 en la parte de abajo es también metálica, nos da 310 gramos. Es un poco más liviana que la 003 para los que tienen la 003. La ventaja de este equipo es que es más compacto, pero su peso son 304 gramos. Continuemos. Ahora vamos a estar analizando si este equipo es compatible con otro tipo de peines o guías. Aquí tenemos peines de otra marca y aquí tenemos con los que viene el equipo. Primero vamos a estar analizando los peines con que viene el equipo. Este equipo nos trae unos peines o guías de material plástico de excelente calidad. Es un plástico de muy buena calidad y nos trae en la parte interna un magneto o un imán porque son peines magnéticos. De esta manera tenemos unos peines bastante seguros que no se mueven para nada. El día de hoy les cuento que son los mejores peines o guías que he utilizado porque me gustan bastante, porque no se mueven. La media es excelente, prácticamente es como la media de la marca Wall, que es como un peine irreemplazable se podría decir, pero me ha gustado bastante cómo funcionan estas guías de la marca WMAR. En este equipo no se mueven para nada, y si quieren saber si también estas guías son compatibles con otro equipo, lo son también sin ningún problema y tampoco se mueve. El magneto fija bastante bien, es de excelente calidad. Hacemos otra prueba y miren, sin ningún problema. Ahora vamos a probar las otras guías si son compatibles con este equipo. Estas serían como las guías premium de la marca Wall. Las colocamos aquí sin problema también. Vamos a probar este de la VGR. Este es los peines que vienen con la V001. También encajan sin ningún problema. Y tenemos estas guías de la marca VGR también. Estas son las que vienen con la 003. Y también sin ningún tipo de problema. Así que este clipper es compatible con cualquier tipo de guía estándar, se podría decir.
Ahora vamos a estar realizando la prueba de los RPM en este clipper. Para eso vamos a utilizar la aplicación de Jiri, que a través del micrófono realiza una lectura de lo que es el RPM del clipper. Iniciemos para conocer las revoluciones estándar o regulares de este equipo, porque recuerden que este equipo nos puede llegar hasta las 10.000 revoluciones por minuto por su motor vectorial. Empecemos. Ahí, como pueden ver, nos marcan 8.500 revoluciones por minuto, prácticamente serían sus revoluciones estándar. 8.500 que para mí son excelentes para trabajar desvanecidos y también para devastar cabello. Ahora vamos a estar tratando de forzar lo que es su cuchilla, detenerla para que de esa manera pueda subir lo que son sus revoluciones por minuto, y vamos a ver hasta dónde nos llega. Ahí primero marcó 9.600 y como pueden ver sobrepasó las 10.000 sin ningún tipo de problema. Obviamente eso depende de cuánto se fuerce lo que es su motor. Si él siente que necesita subir su potencia porque se está atascando con mucho cabello, el motor vectorial va a realizar su trabajo y va a subir lo que son sus revoluciones por minuto. Así que efectivamente este equipo cumple con lo que nos dice, que son 10.000 revoluciones máximas en lo que es su motor. Recuerden, sus revoluciones estándar son 8.500. Así que continuemos. Ahora, en base a mi experiencia, quiero comentar la ergonomía de este equipo. Este equipo al día de hoy es el equipo más cómodo que yo he utilizado, no solamente por su tamaño compacto, sino por su peso. Me parece perfecto el peso que maneja para lo que es su tamaño, porque yo he tenido en mano lo que es el Instinct de la marca Starcraft, y lo que sucede es que es un equipo bastante compacto, pero es plástico, y lo que hace es que sientes que tienes como un juguete en la mano, pero aquí se siente que tú tienes una excelente herramienta que en la parte trasera puedes colocar bien tus dedos. Tienes una excelente sujeción, llegas bien a la palanca sin problema, al botón de encendido. Eres muy, pero muy preciso con este equipo. La verdad me ha sorprendido lo que es la ergonomía. Pensé que el equipo era un poco más grande, pero cuando me llegó me sorprendió su tamaño. Lo comparamos con este equipo, miren el tamaño, el V003. O sea, el tamaño de este equipo prácticamente es el tamaño de lo que es un trimmer. Con eso les digo todo. Pero obviamente un poco más gordito, y eso hace que la ergonomía sea excelente. Al día de hoy, la mejor ergonomía que yo he probado en un equipo. Ahora lo que le quiero compartir es mi experiencia acerca de lo que es el sonido del equipo, el momento que está encendido su cuchilla, qué sonido tiene, es cómodo, es muy ruidoso. Bueno, lo primero es que recuerden que este equipo nos trae un motor vectorial, un motor bastante potente, más potente que un motor magnético de lo que estamos acostumbrados. Voy a encenderlo para que ustedes lo escuchen. Si lo comparo, por ejemplo, con este que tiene un motor sin escobillas, con el V003, con un motor magnético, este es el 653. Como pueden escuchar, es un equipo un poco más ruidoso que los demás, pero se entiende por su tipo de motor. Ahora, para mí en un tema personal es algo ruidoso, pero porque yo trabajo prácticamente todos mis cortes a domicilio. Yo no trabajo en una barbería, pero en una barbería ya yo lo he probado, se lo he dado a algunos de mis colegas y prácticamente el equipo no se escucha para nada. Para mí es un poco ruidoso porque yo en los lugares que trabajo hay mucho silencio, pero en una barbería prácticamente este equipo no se va a escuchar. Continuemos y ahora vamos con lo que es la autonomía de este clipper. Este clipper nos trae una batería de 2.500 mAh que nos da un uso continuo de 150 minutos. Esos son 3 horas de uso continuo. Para mí está muy bien porque recuerden que este equipo nos trae adicional una estación de carga que nos permite siempre mantener la herramienta cargada. Para
Para el cuidado de su batería se carga de 3 a 4 horas. Recuerden que entre menos rápido sea la carga, se protege más la salud de lo que es la batería. Pero para mí 150 minutos de uso continuo está muy bien para la potencia de lo que es su motor vectorial. Así que para mí no tiene una autonomía extraordinaria, pero es una autonomía correcta. Hablemos ahora de lo que es su cuchilla. Este equipo nos trae una cuchilla en DLC, una cuchilla Vapor. Y lo primero que les digo es que me ha sorprendido lo que es su cuchilla. No solamente porque tiene un corte bastante limpio, se puede ajustar al ras sin ningún tipo de problema. El sonido está bien, sino que esta cuchilla no calienta para nada. De todas las cuchillas que yo he probado, me ha sorprendido que para nada se calienta. Y más por el tipo de motor que posee este equipo. Es más, yo le instalé la cuchilla de la JRL, que ahorita la tengo instalada en la 003, que tiene bastante potencia también, y la cuchilla de la JRL o la Meicho, que es la misma, calentaba, y esta no calentaba para nada. O sea que es una cuchilla aún más fría que la cuchilla de la JRL o de la Meicho. La verdad me ha sorprendido bastante lo que es esta cuchilla, muy plana, se puede ajustar a cero, buen sonido, no calienta. Excelente cuchilla que trae este Clipper WMAR NGX1. Vamos a estar hablando de lo que es la palanca de este equipo. Este equipo nos trae 5 posiciones y 4 clips. Vamos a estar probándolas. 1, 2, 3, 4, 5 posiciones y los clips 1, 2, 3 y 4. La verdad, la palanca es excelente, tiene buen sistema, no es el mejor del mercado, pero trabaja sin ningún tipo de problema. La apertura es una apertura bastante buena, nada extraordinario, pero puedes borrar muy bien las líneas sin ningún problema, porque recuerden que tenemos un equipo bastante con un buen peso y ergonómico, y nos hace realizar un movimiento de cuchareo muy bueno. Así que la palanca excelente y buena apertura. Ojalá pudiera ser un poco más, pero excelente. Bien, ahora vamos a estar hablando de lo que es su motor vectorial. Yo voy a estar dejando por aquí un ejemplo de lo que es su corte. El motor vectorial trabaja excelente, no se le atasca ningún tipo de cabello, sirve excelente para lo que son los desvanecidos, para los blancos, para los grises, para los negros. Recuerden que los equipos, por ejemplo, magnéticos, solamente son buenos para los desvanecidos, pero al momento de quitar peso no tienen la suficiente fuerza. Los rotativos tienen mucho torque, pero a veces en los blancos como que hay que pasarlos muchos. Prácticamente este equipo es lo mejor de los dos mundos, la fusión. Este motor vectorial tenemos potencia y tenemos velocidad, y eso nos hace prácticamente tener una máquina híbrida en lo que es potencia y en lo que es rapidez. Así que en eso este equipo es excelente. No necesita tener magnético y tener rotativo, pero ojo, quiero aclarar algo. Para mí, de igual manera, un motor rotativo tiene más torque que este equipo, porque muchos pensamos que este tiene más torque que esto, pero no. Este equipo tiene más torque que este, pero este torque es suficiente para cualquier tipo de cabello. Aún los motores rotativos siguen teniendo un mejor torque. Este corta como mantequilla, este corta muy bien, pero este al momento de pasarlo se siente más suave. Hay que recalcar eso, pero en comparación con los motores magnéticos, esto en peso se queda, no corta prácticamente nada. Así que si quieren una fusión, un equipo que corte peso y que realice lo desvanecido sin ningún problema, motor vectorial. Y para terminar, pues las conclusiones de este equipo, si lo recomiendo o no lo recomiendo, y lo que le puedo decir es que no sé por qué no han ido a comprarlo. Link en la descripción, el primer comentario fijado. El equipo es excelente. Le quería comentar que del 17 al 24 AliExpress tiene descuentos, bastantes cupones, precios de promoción, y este equipo lo pueden adquirir hasta por $80. Yo lo adquirí por
$96. Así que si lo quieren adquirir, este es el momento. Les dejo varios links de esta herramienta y también le voy a estar dejando link de otro tipo de producto. Le quería comentar también de que este equipo motor vectorial ya no solamente lo tiene WMAR, sino que también lo sacaron otros tipos de marcas. También lo tiene Kemei, que lo sacó un poco más económico. Pero al día de hoy el precio, el WMAR del 17 al 24 lo puedes adquirir hasta en un menor precio que el Kemei, porque el Kemei está como, le dejo por aquí el precio que tiene al día de hoy y le dejo el precio que tiene el WMAR al día de hoy, y por los accesorios que trae el WMAR se los voy a estar dejando, y los que trae el Kemei, para mí el WMAR es una mejor opción. Nos trae carcasas intercambiables, peines magnéticos y todo lo demás. Así que si lo quieren comprar es el momento, no esperen más porque esta es la oportunidad. Les quería comentar que sé que algunas personas de repente no quieran el producto porque es un producto chino, que eso no sirve, no sé por qué comentan eso. Lo que les puedo decir es que este equipo es mejor que el de Instinct de la marca STALKRAFT, porque tiene mejor materiales, mejor precio, y la verdad tiene una cuchilla que no calienta como calentaba la primera versión de la Instinct. Ahora Instinct sacó un modelo con la cubierta metálica, porque la primera equipo, como les comenté antes, parecía un juguete, pero este equipo en materiales de construcción, el sonido, la potencia, la cuchilla, la palanca, el sistema de carga, en la estación se carga por pines, los accesorios que trae, carcasas intercambiables, destornillador, cepillo para limpiar, nos trae unos gris para el cabello, nos trae una peineta para realizar máquinas sobre peine, los peines magnéticos. La verdad es para el precio es un equipo excelente. Sé que es un precio un poco elevado a lo que estamos acostumbrados de AliExpress, pero esto ya es otra calidad. Esto es calidad top en lo que es un clipper. La verdad no tiene nada que envidiar a los equipos de otras marcas famosas. Esto es lo más top que tiene al día de hoy la tienda de AliExpress. Así ya les comenté, si lo quieren, link en la descripción, link en el primer comentario fijado. Y mi gente, espero que puedan comprar este equipo. Dejen su opinión en los comentarios, y si ya lo compraron, comenten qué tal le va con esta herramienta, y nos vemos luego.